Viviendo dentro de los muros de una vida aparentemente perfecta, me encontré relatando los primeros días con Kenneth, un marcado contraste con la sombría realidad a la que me enfrentaba ahora. Cuando nos conocimos por primera vez en una reunión de conocidos, su encanto y comportamiento amistoso me cautivaron. Él se apresuró a expresar su deseo de que nos volviéramos a encontrar, solo nosotros dos. La idea me entristeció cuando llegó el momento de separarme, pero emocionada, acepté. Nuestro periodo de citas estuvo lleno de conversaciones interesantes y cenas deliciosas. Kenneth era padre soltero de Matthew, un niño brillante y dulce en 5º grado, muy parecido a su padre. Disfruté nuestro tiempo juntos, uniéndonos como una posible familia. Aproximadamente un año después, bajo el suave resplandor de la luz de la luna, Kenneth le propuso matrimonio. Abrumada por la alegría, compartí con él mis luchas de largas horas y un trabajo estresante que había afectado mi salud. Me tranquilizó con una sonrisa amable, prometiéndome un futuro en el que no tendría que preocuparme. Mira, trabajo en una gran empresa. Puedo trabajar lo suficiente por los dos, había dicho. Con esas palabras, me sentí segura, imaginando un futuro lleno de amor y estabilidad. Acepté ansiosamente su propuesta, creyendo que había encontrado un buen hombre y que nos estábamos embarcando en una feliz vida matrimonial juntos. Sin embargo, la dura realidad se presentó rápidamente después de nuestra boda. El Kenneth comprensivo del que me había enamorado pareció desvanecerse, reemplazado por alguien que controlaba estrictamente nuestras finanzas y, al mismo tiempo, escatimaba en gastos de manutención. A pesar de manejar la cocina y tratar de mantener la armonía en casa, enfrentaba insultos diarios no solo de Kenneth, sino también de Matthew. El tono ligero y juguetón que alguna vez usaron ahora era agudo y crítico. «Mamá, ¿estás postrada en cama de nuevo? ¿Dónde está mi sándwich?» Matthew frunciría el ceño cuando entraba al dormitorio, su descontento era palpable. Harta de su comportamiento y de la atmósfera sofocante en casa, declaré mi intención de divorciarme de Kenneth y me mudé. La conmoción del divorcio pareció no perturbar a Matthew, a quien conocí inesperadamente un día. Su sonrisa estaba teñida de desdén cuando confundió mi risa con desesperación. «Oye, escuché que te estás poniéndote y ahora», se burló, creyendo que estaba teniendo dificultades financieras. «Escucha, estamos distanciados, ¿de acuerdo? No vengas llorando por no tener dinero. No te prestaré ni un centavo, recuerda eso». Antes de que pudiera responder, desapareció entre la multitud. Agachando la cabeza para evitar las miradas de los transeúntes, no pude evitar sacudirme de risa ante su ignorancia. Él no sabía nada de la realidad en la que me había metido, una realidad en la que, a pesar de los desafíos, sentí una creciente sensación de libertad y anticipación de lo que vendría. Esta risa no fue por desesperación, sino por la liberación de liberarme de una vida que ya no me servía, y la dulce anticipación de revelar la verdad a quienes dudaban de mí. Los desafíos de mis días parecían agravarse, pintando una imagen cruda de la vida doméstica muy alejada de las escenas idílicas que uno podría imaginar. Ayer mismo, a pesar de sentirme mal por el calor de un día agotador dedicado a desmalezar en un parque cercano, me enfrenté a la absoluta indiferencia de Kenneth. Cuando busqué un poco de compasión o ayuda, me despidió con un fuerte golpe: «Ser ama de casa debe ser agradable, holgazanear todo el año. Necesito mis días libres, ya sabes. Déjame descansar, ¿de acuerdo?» Sus palabras fueron más profundas de lo que probablemente pretendía, o tal vez solo pretendía eso, recordarme lo que él percibía como mi existencia tranquila en comparación con sus responsabilidades corporativas. Esta mañana, mi cuerpo pagó el precio del esfuerzo de ayer. Débil e incapaz de levantarme, me encontré disculpándome con Matthew por no preparar su sándwich de desayuno habitual. «Lo siento, Matthew, no pude preparar tu sándwich, así que cómprate uno en el supermercado», le dije, entregándole algo de dinero. En lugar de comprender, la respuesta de Matthew estuvo teñida del mismo desprecio que esperaba de Kenneth. «Mamá, ¿no puedes al menos hacer un sándwich?
Siempre tomas atajos con alimentos congelados o sobras. Estás fallando como madre si ni siquiera puedes cocinar. Sus palabras picaron dolorosamente, resonando en el espacio vacío de nuestra cocina. Como en el momento justo, Kenneth intervino con una cruel media sonrisa, uniéndose a la refriega contra mí. Ya que escatimaste en el sándwich, la cena de esta noche debe ser lujosa. ¿Oh, es así? Entonces lo esperaré con ansias. Siendo ama de casa, deberías tener mucho tiempo para cenar, ¿verdad? No dormirás hasta la noche, ¿verdad? Asegúrese de limpiar a fondo sin aflojarse. Su risa, ligera y despreocupada, se sintió como un despido de mi dolor y fatiga. Salieron de la casa, dejándome guisar en mi propio estado de enfermedad. Acostado en la cama, miré al techo, un suspiro pesado escapó de mis labios. Kenneth, a pesar de su papel como jefe de sección en una empresa prominente con un salario generoso, era un tacaño extremo. El presupuesto que asignó para los gastos del hogar era ridículamente bajo, siempre justificándolo con, es mi salario, entonces, ¿por qué debería manejarlo mi esposa? Después de casarnos, acepté dócilmente, sin oponerme a su deseo de administrar nuestras finanzas. Sin embargo, esto solo lo animó a ejercer control sobre cada centavo, complaciendo sus caprichos con ropa y relojes caros bajo el disfraz de gastos comerciales necesarios, mientras analizaba cada gasto trivial que hice. Incluso mis intentos de mantener un mantenimiento personal básico se encontraron con su avaricia. Un par de jeans es suficiente, ¿no? ¿Estás comprando más? Quiero un par abrigado para el invierno. Su permiso renuente siempre venía con una directiva para encontrar la opción más barata. Bien, cómpralos en una tienda barata. Mis solicitudes para visitar la peluquería fueron igualmente rechazadas. ¿Puedo ir a la peluquería una vez cada 2 meses para mantener mi peinado? Su respuesta fue cortante, ¿qué sentido tiene que intentes estar a la moda? Si mantienes el cabello largo, solo necesitas cortarlo una vez cada 6 meses. Cada interacción, cada día, parecía afianzar aún más la marcada disparidad entre la libertad que disfrutaba Kenneth y las restricciones que se me imponían, una comprensión que me llevó a contemplar más profundamente la sostenibilidad de este matrimonio. A medida que se endurecieron las restricciones de Kenneth, mi cuidado personal se convirtió en otra vía para su control. Él había declarado explícitamente que no se me permitían cortes de cabello caros, lo que se extendía a mi uso de cosméticos. Había expresado mi deseo de cambiar a un maquillaje de mejor calidad porque los productos baratos de la farmacia eran duros para mi piel. Sin embargo, Kenneth descartó mis preocupaciones de plano. Además, justificó el escaso presupuesto familiar señalando un programa de televisión en el que una familia lograba vivir con una cantidad mínima, gracias a las contribuciones de familiares que proporcionaban productos frescos y pan. Es imposible con estos precios altos, ese es su trabajo administrarlo, respondía cada vez que intentaba hablar sobre la dieta desequilibrada y la tensión financiera que enfrentábamos. Pero el incidente que realmente puso a prueba mi paciencia fue durante el funeral de mi padre. Mi padre, que había estado enfermo, finalmente había sucumbido a su enfermedad y, mientras nos preparábamos para el funeral, Kenneth mostró sus verdaderos colores. Hizo una mueca ante la mención de enviar una corona de flores. No necesitamos enviar una corona de flores para el funeral, ¿verdad? Cualquiera que asista que no sea el doliente principal debe enviar uno. Realmente, entonces use sus ahorros, no es asunto mío, dijo fríamente mientras luchaba por contener las lágrimas. Su falta de empatía y el rechazo absoluto de mis sentimientos durante una tragedia tan personal fueron espantosos. Para colmo de males, se quejó de asistir al funeral, preocupado de que arruinara su largo fin de semana. Bien, pero Matthew y yo realmente tenemos que irnos. Nuestro fin de semana largo se arruinará, y odio eso. Papá, tenía planes de jugar un juego nuevo. Matthew se hizo eco de los sentimientos egoístas de su padre. A pesar de su renuencia, nunca dudé de que asistirían.
Sin embargo, Kenneth y Matthew llegaron tarde al funeral, apenas reconocieron a mi madre y otros familiares, y se fueron con la misma rapidez. Su comportamiento dejó a mi agotada madre demasiado cansada para expresar su decepción, pero mis parientes estaban furiosos. ¿Cuál es el significado de esto, Kenneth? El padre de tu esposa murió, y tienes demasiado frío. Matthew, has recibido tantos regalos y asignaciones del papá de Hannah, reprendieron. Mientras me disculpaba por su comportamiento, pude sentir mi afecto por ambos enfriándose rápidamente. En casa, a pesar de sus elegantes exteriores y su reputación social bien considerada, Kenneth y Matthew mostraron una cara muy diferente. Lanzaron insultos y se quejaron de las comidas que logré preparar con un presupuesto reducido. Cuando servía platos con pollo o cerdo, que ya era una exageración, me miraban con desdén. ¿No quieres servirle a tu esposo buena comida después de que regrese del trabajo? Si me enfermo por comer esta comida pobre, ¿cómo asumirás la responsabilidad? ¿Eres siquiera mamá? Discutían, como si mis esfuerzos por arreglármelas con lo poco que me dieron fueran insuficientes. Sus críticas fueron incesantes, y cada comentario socavó mi determinación, dejándome reflexionar sobre la sostenibilidad de vivir en un constante estado de menosprecio y austeridad impuestos por quienes se suponía que eran mis aliados más cercanos. Continuando desde donde terminaron los comentarios desdeñosos de Kenneth y Matthew, continué con mis preparativos para Liv, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. El aire estaba espeso con su condescendencia mientras se burlaban de mí sobre mis perspectivas de futuro. La voz de Kenneth goteó de sarcasmo: definitivamente te arrepentirás de divorciarte de un chico guapo y de altos ingresos como yo, un esposo amable que te permitió ser ama de casa con 3 comidas y siestas. No hay nadie más así en el mundo, ¿verdad? Matthew intervino, haciéndose eco de los sentimientos de su padre con burla. Así es, has estado viviendo con lujos con el dinero de papá hasta ahora. Lucharás de aquí en adelante. Mientras empacaba mi ropa en mi maleta, sus voces me siguieron, llenas de elogios injustificados y predicciones de fatalidad para mí. Simplemente volverás con tus padres, ¿verdad? Saluda a tu madre jubilada de mi parte. Ustedes dos se dirigirán directamente a la pobreza, agregó Matthew, apostando a mi fracaso. Sus risas y crueles predicciones continuaron. Terminarán en TAF pronto, se rió Matthew, refiriéndose a los programas de asistencia financiera, lo que implica un futuro sombrío para mí y mi madre. Ya apestan a pobreza, pero con la abuela, será lo máximo. El funeral del otro día no fue nada especial, olía a pobreza. Yo también lo pensé, como el funeral de una familia pobre. Quiero uno lujoso, declaró Matthew, fijando su mirada en un futuro que imaginaba lleno de riqueza y extravagancia. Mientras se deleitaban en sus burlas, discutiendo cómo la pobreza estaba a un mundo de distancia de sus vidas privilegiadas, mi determinación se endureció. La amargura de sus palabras dolía, pero alimentó mi deseo de escapar más que nunca. Vieron su situación financiera como un escudo contra las realidades que muchos enfrentan, sin darse cuenta de que su riqueza no podía comprar. Regresar a casa con mi madre después de finalizar mi partida fue emotivo. Le expliqué todo, las dificultades, los insultos y mi decisión. Mientras hablaba, ella escuchó atentamente, su expresión de profunda preocupación mezclada con tristeza. Había visto lo suficiente en el funeral para comprender la profundidad de la frialdad de Kenneth y Matthew. Con la voz baja, reflexionó sobre su comportamiento en el funeral. Al ver a Kenneth y Matthew allí, sin apenas reconocer a nadie, quedó claro lo poco que les importaba, no solo a ti, sino a todos menos a ellos mismos. Sus palabras fueron una triste confirmación de lo que me había dado cuenta durante estos años atormentados. Juntos, discutimos nuestros próximos pasos, enfocándonos en reconstruir nuestras vidas lejos del ambiente tóxico que había soportado. Con el apoyo de mi madre, sentí una renovada sensación de fuerza y determinación, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban, libre del desprecio y el control de Kenneth y Matthew. A medida que mi vida dio giros inesperados, me instalé temporalmente en la casa de mi madre, tranquilizada por su presencia,
pero decidida a establecer mi independencia. Aunque Kenneth y Matthew se habían burlado de mí como desempleado, la verdad era bastante diferente. Había estado fomentando silenciosamente un proyecto apasionante, mi blog de cocina, que había comenzado con recetas económicas elaboradas por necesidad debido a las estrictas finanzas domésticas que impuso Kenneth. Sorprendentemente, este blog se había convertido en un sitio de cocina completo, recibiendo una ola de comentarios positivos. Mis esfuerzos fueron validados cuando un editor de una importante editorial se dio cuenta de mi trabajo y propuso un acuerdo para un libro de cocina. El proceso de compilar recetas y narrativas para mi libro de cocina me mantuvo ocupada y me animó, lo que me permitió no pensar en el inminente divorcio. Una mañana agitada, mientras estaba absorto en afinar una receta, sonó mi teléfono. El tono agudo sugería urgencia. Limpiándome las manos en el delantal, respondí, esperando otra actualización mundana sobre el proceso de divorcio. Hola. Oye, ¿qué tiene esto de un armario para el juicio de divorcio? La voz de Kenneth sonó confusa y ligeramente ansiosa. Suspiré, sabiendo que se refería a esqueletos metafóricos en lugar de espacio real en el armario. Oh, pensé, no importa, balbuceó, con un alivio evidente en su voz al darse cuenta de que no estaba mencionando nuevas acusaciones. No hice trampa ni nada, ya sabes. ¿Qué grabaste, Matthew y yo? Tu memoria por sí sola no lo cortará, continuó, tratando de sonar confiado. Su tono luego se volvió despectivo, he anotado todo en mi diario. Intenta reclamarlo si puedes. Realmente, la gente pobre y su obsesión con el dinero, estás fuera de la legalidad si crees que puedes obtener un depósito para el juicio de divorcio. Adelante. Después de su arrebato, Kenneth colgó abruptamente. Volví a cocinar, pero sus palabras permanecieron en mi mente, impulsándome a la acción. Más tarde ese día, visité una agencia de detectives para solicitar una investigación de antecedentes sobre las actividades de Kenneth. No pasó mucho tiempo antes de que el detective descubriera un romance entre Kenneth y un subordinado, quien resultó que también era la hija del gerente, una posición particularmente precaria dadas las estrictas políticas de la compañía contra tales relaciones. Armado con fotografías y un informe de investigación, envié las pruebas a su empresa. Como era de esperar, la siguiente llamada de Kenneth llegó rápidamente, su tono era una mezcla de ira y desesperación. Difundir esto en el trabajo es bajo. El gerente enojado lo denunció a los superiores y ahora estoy despedido. Oh, ella era la hija del gerente, ¿verdad? Es tu culpa por hacer trampa, sabiendo que son estrictos con esos asuntos, respondí, incapaz de reprimir una carcajada. Su desgracia parecía un giro apropiado del karma. Pero no deberías tener ningún problema, ¿verdad? Con todo el ahorro que hizo, debe tener muchos ahorros. ¿No están Matthew y tú viviendo lujosamente? Presioné, sabiendo muy bien la tensión financiera que enfrentaría ahora. Matthew, que se había mudado a un dormitorio debido al viaje diario, y los ahorros de Kenneth ahora agotados por sus enredos, pintó un panorama de graves dificultades financieras. Maldita sea, he pagado por adelantado las tarifas de los dormitorios y los préstamos de los apartamentos, mis ahorros fueron agotados por esa mujer, ella tenía 2 años, sincronizándome con un chico más joven, confesó Kenneth, con la voz entrecortada por el estrés. Suena difícil para ti, pero no es de mi incumbencia, respondí con frialdad, volviendo a centrarme en la logística de nuestra separación. Y sobre el depósito del juicio de divorcio, comencé, listo para negociar mi salida de este capítulo de mi vida. Ignorar las bravatas y acusaciones infundadas de Matthew se había convertido en una segunda naturaleza para mí, pero la llamada que recibí ese día puso a prueba incluso mi paciencia. Mientras arremetía contra mí, acusándome de engaño y cobardía, no pude evitar reflexionar sobre lo absurdo de sus afirmaciones. «Me engañas, anciana».
Escuché de un primo que obtuviste 3 apartamentos de gran altura de la herencia del abuelo y estás viviendo una vida sin preocupaciones. Ocultarlo y divorciarte es cobarde, gritó Matthew por teléfono, con la voz llena de ira e incredulidad. Ese es mi activo personal. ¿Por qué tendría que decírtelo a ti o a Kenneth? Respondí con calma, la claridad de mi postura legal y moral proporcionó un marcado contraste con su diatriba emocional. Es propiedad conjunta que deberías haber hecho una distribución de la propiedad con papá durante el divorcio. Desafortunadamente, se convirtió en mío después de los procedimientos de divorcio, así que no puedo dárselo a Kenneth, expliqué, un poco más bruscamente esta vez, enfatizando el momento de mi herencia. De hecho, había retrasado las formalidades legales de reclamar la herencia de mi abuelo hasta después de que finalizara el divorcio. Había tomado una decisión estratégica para proteger lo que era legal y legítimamente mío, una decisión que sabía que era sabia pero que había mantenido cerca del pecho. La frustración de Matthew era palpable mientras gritaba, una mujer rica como tú está recibiendo asistencia técnica y te denunciaré a las autoridades ahora mismo. Siéntete libre, no soy yo, sino Kenneth quien lo está recibiendo, respondí, manteniendo la compostura. Esta revelación pareció aturdirlo hasta dejarlo en silencio. ¿Qué? Te lo dije la última vez, no soy yo, reiteré, la verdad de la situación dejando al descubierto cualquier concepto erróneo que albergara. Kenneth había sido de hecho quien solicitó asistencia financiera, un hecho que Matthew parecía haber torcido a su favor para alimentar su ira equivocada hacia mí. Matthew se quedó en silencio, los engranajes girando mientras procesaba la información. Sabía que este momento de tranquilidad era raro y fugaz, pero me dio una idea de la confusión y la mala dirección que habían caracterizado gran parte de las acciones y acusaciones de Kenneth y Matthew. Mientras colgaba el teléfono, una parte de mí sintió una profunda sensación de reivindicación, no por demostrar que Matthew estaba equivocado, sino por mantenerme firme en mi propia verdad contra sus ataques implacables e infundados. La libertad de su manipulación fue como un soplo de aire fresco. El camino por delante, sin duda, estuvo lleno de desafíos a medida que navegaba por mi nueva vida de forma independiente, pero era un viaje que ahora estaba completamente preparada para emprender, fortalecida por el conocimiento de mis derechos y la seguridad de mis activos que estaban salvaguardados de su alcance. Respiré hondo, preparándome para la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Las acusaciones de Matthew aún resonaban en mis oídos, su voz cargada de resentimiento e incomprensión. Pero tenía que ser claro, incluso si eso significaba enfrentar su ira de frente. Escucha, Matthew, comencé, con mi tono firme pero tranquilo. Entiendo que estés preocupado por papá, pero hay cosas que no sabes. Casi podía sentir la frustración de Matthew a través de la línea telefónica, su impaciencia palpable. Pero no podía dejar que eso me disuadiera. Tenía que hacerle ver la realidad de la situación. Papá está en una situación difícil, lo entiendo, continué, tratando de elegir mis palabras con cuidado. Pero él no es el único que enfrenta dificultades. He estado trabajando duro para construir algo para mí, sin depender de nadie más. Hubo un breve silencio en el otro extremo, y casi podía imaginarme a Matthew procesando mis palabras. Pero entonces su voz se abrió paso, teñida de amargura y acusación. Eres despiadado, lo sabes, escupió, su ira era evidente. Después de todo lo que papá hizo por ti, ¿le vas a dar la espalda? Suspiré, la frustración se apoderó de mi propia voz. No se trata de darle la espalda a nadie, Matthew. Se trata de ser realista. No puedo seguir rescatando a papá cada vez que se mete en problemas. Y tú tampoco deberías. Casi podía escuchar a Matthew erizándose al otro lado de la línea, su indignación aumentando. Pero tuve que seguir adelante, a pesar de la tensión que crepitaba entre nosotros. Si estás tan preocupado por papá, ¿por qué no lo ayudas tú mismo? Sugerí, mis palabras mezcladas con un toque de desafío. Tienes un trabajo, tienes ingresos. Podrías hacer algo en lugar de esperar que lo resuelva todo.
Hubo un momento de silencio, y por un segundo, pensé que Matthew realmente podría considerar mis palabras. Pero luego vino su respuesta, aguda y defensiva. No entiendes nada, respondió él, con la voz entrecortada por la ira. Siempre te han entregado todo en bandeja de plata. No sabes lo que es luchar. Me ericé ante sus palabras, sintiendo el aguijón de sus acusaciones. Pero antes de que pudiera responder, la línea se interrumpió, dejándome solo con mis pensamientos y frustraciones. Cuando colgué el teléfono, no pude evitar sentir una sensación de agotamiento que me invadió. Lidiar con el drama familiar nunca fue fácil, especialmente cuando parecía que no se veía un final. Pero poco sabía, esto era solo el comienzo de una tormenta mucho más grande que estaba a punto de caer sobre todos nosotros. La tensión en la habitación era lo suficientemente fuerte como para cortarla con un cuchillo mientras estaba allí parado, tambaleándome por la audacia de las demandas de Kenneth y Matthew. Sus palabras resonaron en mi mente, cada una como una daga apuntando a mi corazón. ¿Vender uno de los apartamentos de gran altura? ¿Reconstruir este lugar? ¿Para mamá? Repetí, mi voz temblando con una mezcla de incredulidad e ira. Esta es la casa de papá, y nos gusta así. Pero incluso mientras hablaba, no pude evitar el amargo sabor de sus acusaciones. ¿Cómo se atreven a sugerir que los había abandonado? ¿Que de alguna manera era responsable de sus problemas financieros? Y luego la oferta engreída de Kevin, su comportamiento arrogante cortando el aire como un cuchillo. ¿Perdónate ahora? ¿Volver a casarte? ¿Trabajas para mí? Me burlé, incapaz de contener mi ira por más tiempo. Tienes que estar bromeando. Mis manos se apretaron en puños a los costados, todo mi cuerpo temblaba de furia. Después de todo lo que me has hecho pasar. Después de tratarme como nada más que ama de casa. Ahora quieres que vuelva solo porque... Pero incluso mientras hablaba, pude ver la desesperación en los ojos de Kenneth y Matthew, la forma en que se arrastraron y suplicaron mi perdón. Y luego la llegada inesperada de mamá, su expresión una mezcla de sorpresa y decepción. Por favor, préstanos algo de dinero, suplicaron, sus palabras como clavos en una pizarra. Lo devolveremos, lo prometemos. Pero la respuesta de mamá fue como una bofetada en la cara, sus palabras atravesaron el aire con una nitidez que me dejó tambaleándome. Desvergonzada, escupió, con la voz llena de desprecio. Los dos. Y luego, como por indicación propia, Kenneth y Matthew comenzaron a tejer su red de mentiras, sus palabras goteando de falta de sinceridad. Pero mamá no estaba recibiendo nada de eso, su voz atravesaba sus excusas como un cuchillo caliente atravesando la mantequilla. Lo he escuchado todo, dijo, sus palabras como una sentencia de muerte. Vuelve a dormir. Y con eso, la conversación terminó, el aire cargado de tensión y enojo sin resolver. Pero mientras estaba allí, rodeada por los restos de mi familia fracturada, no pude evitar preguntarme qué vendría después. A medida que pasaban los días, el polvo comenzó a asentarse en el caos que había consumido a nuestra familia. Mamá se mantuvo firme en su decisión, cortando todos los lazos con Kenneth y Matthew, dejándolos valerse por sí mismos en un mundo creado por ellos mismos. Con la terquedad de Kenneth disminuyendo lentamente bajo la presión de las amenazas legales, me transfirió a regañadientes el dinero que me debía. Pero sus problemas estaban lejos de terminar. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un nuevo empleo, su reputación manchada y su naturaleza orgullosa demostraron ser obstáculos insuperables. Los aldeanos, una vez envidiosos de su éxito, ahora se burlaban abiertamente de él, un amargo recordatorio de su caída en desgracia. Mientras tanto, el camino de Matthew tomó una espiral descendente similar. Su arrogancia y derecho lo llevaron por un camino de autodestrucción, alienando a quienes lo rodeaban hasta que se encontró solo en un pequeño apartamento, sobreviviendo con trabajos a tiempo parcial. Para mí, sin embargo, la vida dio un giro diferente. Con mi sitio de cocina ganando fuerza y un contrato de libros en proceso, aproveché las oportunidades que se me presentaron.
Al mudarme al apartamento de gran altura heredado de papá, encontré una sensación de estabilidad e independencia que había anhelado. Pero en medio del caos y la confusión, una cosa permaneció constante: mamá. A los 73 años, todavía estaba sana y vibrante, un faro de fuerza y resiliencia. Y a medida que se acercaba su cumpleaños, planeé un viaje sorpresa a las aguas termales, una pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que había soportado. A pesar del fracaso de mi matrimonio, estaba decidida a mantener una relación sólida con mamá, a apreciar el vínculo que nos había sostenido en los momentos más oscuros. Y mientras nos embarcábamos en nuestra aventura juntas, no pude evitar sentir una sensación de esperanza para el futuro, la creencia de que, sin importar los desafíos que se avecinaran, los enfrentaríamos juntas, como madre e hija.